Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos nuevamente a este canal donde vamos a estar hablando sobre entrenamiento, salud y estilo de vida vinculado principalmente con la cultura y cómo podemos hacer para mejorar la calidad de vida y de nuestro envejecimiento a través de nuestros hábitos. ¿Sí? En el video de hoy vamos a ver algunos contenidos fundamentales sobre qué es el cuerpo, qué es la vida y qué es la salud, ¿sí? Vamos a intentar empezar a definir algunas cuestiones, algunos lineamientos para entender realmente qué es lo que estamos haciendo, por ejemplo, cuando estamos entrenando, qué es lo que estamos haciendo cuando estamos probando una nueva forma de alimentarnos, qué es lo que estamos haciendo cuando estamos probando una nueva forma de dormir, ¿sí? Entonces, todos nuestros hábitos de alguna manera afectan en nuestro organismo, nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo es un proceso dinámico que va cambiando, ¿sí? Y eso afecta el cómo nos sentimos y por lo tanto el cómo estamos, es decir, nuestra salud. Entonces vamos a ver un poco sobre qué es la enfermedad también, que sería quizás lo opuesto a la salud o un estado fisiológico diferente, y vamos a intentar dilucidar en muy poquito tiempo, en estos 10, 15 minutos, un poco de todos estos temas, ¿sí? Bien, lo primero que nada, vamos a intentar definir un poco sobre qué es el cuerpo, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos un cuerpo o que somos un cuerpo, ¿no? Si hay algo que es importante, es que la vida tiene que tener una estructura. Si nosotros pensamos en un organismo que está vivo, un ser vivo, ya sea un animal, ya sea una planta, ya sea un insecto, ya sea cualquier tipo de ser vivo, tiene que haber una estructura, un organismo, un cuerpo, ¿sí? Donde esa vida pueda expresarse. Entonces, nosotros sabemos que el cuerpo es un sistema dinámico. Nosotros hablamos de sistemas cuando nos referimos básicamente a un conjunto de elementos que se relacionan entre sí a través de un intercambio de lo que se llaman flujos, ¿no? Entonces, supongamos, por ejemplo, nosotros tenemos el cuerpo humano, tenemos el corazón, y el corazón tiene arterias que bombean sangre, a través de las cuales se bombea sangre a los diferentes órganos, como por ejemplo, no sé, los músculos, el estómago, el vaso, el páncreas, el hígado, los testículos, etc. Entonces, el corazón bombea sangre. Esta sangre circula a través de los vasos sanguíneos. Llega a los órganos, las venas agarran esa sangre, la traen de vuelta hacia los pulmones, en los pulmones se llenan de oxígeno, vuelve a ser sangre útil, vuelve al corazón y empieza a viajar nuevamente para producir una dinámica, ¿no? Y eso es básicamente un sistema cardiovascular o cardiorrespiratorio. Lo que sucede con los organismos es que son una unidad, o sea, el cuerpo, nuestro cuerpo es una sola cosa, ¿sí? Que está compuesta por muchas cosas diferentes que están relacionadas entre sí, por ejemplo, los órganos. Y estos órganos están compuestos por tejidos, y estos tejidos están compuestos por células, y estas células están compuestas por organelas, y así progresivamente. Entonces encontramos distintos niveles de organización dentro de un mismo organismo. Básicamente, esta unidad, ¿sí? Este cuerpo que tiene una forma y que tiene sus elementos y tiene sus relaciones, tiene límites, ¿sí? Y estos límites los separan del ambiente o del contorno. Este contorno influye en el organismo y el organismo tiene que estar constantemente adaptándose a esto que va pasando, ¿sí? Entonces, el intercambio dentro de la estructura se mantiene gracias a una serie de procesos que son innegociables y que definen un estado de equilibrio dinámico. Sin movimiento no hay vida, ¿no? Entonces, este organismo es una organización. No es que simplemente es un conjunto de partes relacionadas entre sí, sino que cada una de estas partes está moviéndose y está produciendo una serie de procesos que se relaciona con los otros, y la cadena de procesos mantiene el organismo con vida. En nuestro caso, para tener un ejemplo práctico, sería la respiración. Nuestro cuerpo está con vida, es decir, estamos con vida en la medida que podemos mantener un ciclo de inhalación y exhalación constante
que mantenga el organismo con oxígeno para que ese oxígeno pueda ser latido o enviado a través del latido del corazón al resto del cuerpo y que el movimiento nos permita justamente interactuar con el ambiente. Entonces, el cuerpo es una estructura, es una unidad, pero dentro de esta unidad en realidad hay una dinámica, hay una constante de movimientos encadenados entre sí que se relacionan, que son interdependientes y que básicamente son los que permiten justamente que la organización funcione. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que hay una interacción permanente con el ambiente en el cual nos movemos. ¿Sí? Se vinculan con el ambiente a través de flujos que alteran esta organización. ¿Qué pasa? Si yo de golpe empiezo a inhalar un aire diferente, por ejemplo, si alguien fuma, el aire que entra es diferente al aire que tiene simplemente oxígeno. Y nuestro cuerpo se tiene que adaptar a eso que está pasando. Otra forma de interactuar con el ambiente es, por ejemplo, la alimentación. Si yo como algo que es nutritivo para mi cuerpo, lo va a procesar de una forma. Si como algo que es tóxico, mi cuerpo va a tener que adaptarse a esa toxicidad para justamente contrarrestar el efecto negativo que eso tiene sobre nuestra salud. Por lo tanto, estos flujos o estas entradas de lo que está afuera adentro del sistema pueden perturbar, es decir, que pueden ser negativas para el equilibrio del sistema, el equilibrio dinámico, o pueden facilitarlo. Y acá empieza a entrar en juego el concepto de salud y enfermedad. Aquellas cosas que nos perturban, que perturban el estado de equilibrio y despiertan un proceso adaptativo, justamente están movilizando al sistema, movilizando nuestro cuerpo para que se adapte a lo que está pasando. Y aquellas que no lo perturban, pero sino que lo potencian, lo que están haciendo básicamente es estimular un proceso de producción. Y acá es donde viene la relación entre el catabolismo y el anabolismo, ¿sí? Nuestro cuerpo está todo el tiempo rompiéndose y construyéndose, y el equilibrio o la armonía entre estos dos diferentes procesos va a depender en cómo nuestro cuerpo se desarrolla a lo largo del tiempo, ¿sí? Y en base a eso podemos empezar a definir un poco sobre qué es la vida, ¿sí? Ya sabemos lo que es el cuerpo, la vida. Vamos a tomar como referencias a Humberto Maturana, ¿sí? Que él habla de lo que sería la autopoiesis. ¿Qué es la autopoiesis? Es el proceso que determina a todos los seres vivos. Todos los seres vivos son máquinas, es decir, son un cuerpo, pero este cuerpo no es una máquina común, alopoética sería, sino que es una máquina autopoética. Una máquina alopoética se dedica a crear algo diferente a ellas mismas. Por ejemplo, un auto crea movimiento, ¿sí? Por ejemplo, una computadora crea procesos de información. Cada máquina va a crear algo diferente a sí misma. En cambio, la máquina autopoética tiene su propia dinámica, su propia organización como fin último, es decir, que se producen a sí mismos. Eso es autopoiesis. ¿Sí? Lo vamos a definir un poco, creo que lo puse por acá. Auto viene de sí mismo, es decir, por sí mismos. Poiesis viene de hacer, de crear y de producir. También de poesía, que es crear algo nuevo. Entonces, lo que define a los seres vivos es que se producen y se mantienen a sí mismos. ¿Qué significa esto? Significa que mi cuerpo va a generar una serie de procesos concatenados entre sí cuyo objetivo es seguir creando la misma estructura, seguir creando el mismo cuerpo. Y para eso va a necesitar nutrientes, nutrientes que va a absorber del exterior y los va a convertir en su propio cuerpo. Entonces, un ser vivo es una unidad autopoética, es un cuerpo que se construye permanente a sí mismo. Es una unidad cerrada, eso significa que los procesos de producción terminan y empiezan en el mismo lugar, es decir, que no, es un ciclo cerrado que no tiene inicio ni fin, que se regeneran y se mantienen a sí mismos como una totalidad dentro de una frontera que ellos mismos producen, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que mi cuerpo
tiene sus propios límites donde deja de producirse a sí mismo. Así que es un poco complicado de entender, ¿sí? Pero vos imagínate una cadena de producción donde cada elemento produce algo para el siguiente y el siguiente y el siguiente hasta completar la cadena en el mismo lugar donde empezó. Entonces se arma un bucle cerrado que está constantemente generando movimientos para mantenerse funcionando a sí mismo. Es lo mismo que hablábamos recién con la respiración. Tomo aire, ese aire viaja por mi cuerpo, nutre todo mi cuerpo, vuelve hacia los pulmones y voy a soltar ese aire para volver a meterlo una vez más. El proceso inicia y termina en el mismo lugar, esa cadena cerrada nutre mi cuerpo y permite generar la energía suficiente para que cada una de las partes siga produciendo justamente lo necesario para que mi cuerpo se sostenga a lo largo del tiempo. Cuanto más eficiente es este proceso de producción, es decir, cuanto más vida puedo generar, más lento va a ser el deterioro de mi organización, es decir, menos voy a estar envejeciendo. Entonces acá volvemos a entrar en el concepto de salud, ¿sí? Y para entender la salud es importante entender la adaptabilidad, la resiliencia adaptativa. Cuando hay un cambio en el ambiente, ¿sí? Los sistemas se adaptan cambiando su comportamiento, es decir, las relaciones entre sí, para sostener ese equilibrio dinámico. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Mi cuerpo tiene que mantener, por ejemplo, cierta cantidad de oxígeno por unidad de tiempo, es decir, por minuto, y para eso tengo que respirar en cierto ritmo para garantizar que el oxígeno entra y sale en la velocidad adecuada para mantener ese gasto de energía. Supongamos que de golpe aparece una situación de estrés, ya sea algo que me amenaza, ya sea algo que me persigue, ya sea algo que, no sé, puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, un tigre, ¿sí? Aparece un tigre, entonces el cuerpo va a tener que escapar de ese tigre y va a tener que empezar a generar movimiento. Para eso va a empezar a contraer los músculos, va a empezar a consumir una mayor cantidad de energía y para sostener ese nivel de gasto energético va a tener que empezar a aumentar el ritmo de la respiración. Va a tener que aumentar el ritmo del corazón, va a tener que empezar a sincronizar los impulsos nerviosos para contraer la musculatura, para generar el movimiento adecuado, para poder escapar de ese depredador. Entonces, la salud tiene que ver con poder conservar justamente este bucle de energía, por ejemplo, que me permite sostener mi cuerpo creándose a sí mismo a lo largo del tiempo, a pesar de las presiones que pueda generar el ambiente. Entonces nosotros podemos decir que un individuo es sano cuando no está enfermo, como decíamos quizás años anteriores, las definiciones era esta, ¿sí? Pero llevamos un poco más allá la definición cuando empezamos a entender que la capacidad de la salud depende de la vitalidad con la cual respondo a las presiones del ambiente. Si yo tengo salud, pero un pequeño microbio me desencadena una serie de procesos fenomenales en mi cuerpo que terminan haciendo que me cueste mucho más lo mismo que hago todos los días, al final, ¿qué tan sano estaba siendo? Y esa es una de las preguntas que yo siempre me hago en relación a la salud. ¿Cuánto es suficiente? ¿No? Entonces, acá viene la salud como una capacidad. La vida, en general, genera una presión sobre el organismo para conservar sus funciones vitales. Yo para mantenerme con vida tengo que respirar y tengo que comer, por ejemplo, y tengo que moverme. Para eso tengo que interactuar con el ambiente y tengo que trabajar. Para trabajar tengo que gastar energía, tengo que socializar, tengo que pensar, tengo que hacer un montón de cosas. Cuanto mayor complejidad tenga mi vida, mayor va a ser el nivel de energía que voy a necesitar para seguir sosteniendo toda la dinámica que hace que mi vida esté sosteniéndose en el tiempo, ¿sí? Entonces, la salud es la capacidad de sostener la vida a pesar de las perturbaciones externas en determinado nivel de intensidad, ni determinado nivel de rendimiento. Y por eso es que salud y rendimiento no pueden no pueden divorciarse, no son dos conceptos que tienen necesariamente que ir juntos, ¿sí? Porque en la medida en que vamos perdiendo rendimiento, vamos perdiendo salud. Un ejemplo típico de esto tiene que ver con el envejecimiento.
nosotros sabemos que para poder mantenernos saludables necesitamos obligatoriamente socializar, necesitamos movernos, necesitamos comer, necesitamos hacer un montón de cosas. Cuando nosotros empezamos a envejecer y estas tareas se empiezan a ver dificultadas, no podemos darnos lo que necesitamos justamente para que nuestro cuerpo siga funcionando bien. Por lo tanto, la capacidad funcional y la salud son dos cosas que van obligatoriamente juntas. En el momento en que pierdo mi capacidad, es porque perdí la salud. Entonces, esto nos lleva al siguiente punto, ¿sí? Que tiene que ver con qué es la enfermedad. Desde mi punto de vista, ¿sí? Nosotros sabemos que la autopoiesis, que es lo que decíamos recién, esta cadena de producción, busca conservar el estado de equilibrio, ¿sí? Lo que no significa que ese estado de equilibrio sea eficiente y adaptable a las presiones del ambiente. Eso significa que tu cuerpo esté funcionando, no significa que esté sano, ¿sí? O no significa que su nivel de salud sea el óptimo o el que podría llegar a tener. Nosotros sabemos que la autopoiesis busca conservar el equilibrio de la propia organización. La organización se sostiene de acuerdo a procesos que son repetitivos y automatizamos y naturalizamos eso como salud. Nosotros creemos que estamos sanos cuando nuestro proceso autopoiético se ve estable y sin sobresaltos. Ahora, no significa que sea eficiente, nosotros naturalizamos estas compensaciones solo porque no hacen ruido. Por ejemplo, una persona que basa el 80% de su alimentación en procesos, en comida ultraprocesada y quizás excesos de azúcar, ¿sí? Puede estar funcionando bien y encontrar un equilibrio en ese estado y en ese estilo de vida. Una persona que vive bajo condiciones de estrés puede haber encontrado un estado de equilibrio para mantener justamente esa autopoiesis en esa situación de estrés permanente. Lo que no significa es que al salir de esa situación o poner una presión extra, esa capacidad adaptativa pueda resolver el problema. Entonces, a veces la salud puede ser muy engañosa. El estar sanos o creer que estamos sanos no necesariamente significa que así lo sea. Y eso es un gran problema en términos culturales, porque nosotros naturalizamos culturalmente la salud en base al estilo de vida que llevamos. Y hoy llevamos un estilo de vida que no genera presiones orgánicas, es decir, no necesitamos movernos a alta intensidad, no necesitamos sostener cierta cantidad de trabajo a lo largo del día, nuestras exigencias y demandas son cada vez menores, por lo tanto nuestro cuerpo se va volviendo cada vez más perezoso y vamos bajando la vara de exigencia para considerarnos sanos. Así que bueno, los sistemas, como decíamos, reciben presión, ¿sí? Entonces, yo empiezo a caminar, me empiezan a perseguir, empiezo a caminar más rápido, empiezo a correr, empiezo a ir cada vez más rápido, más rápido, más rápido, a mayor velocidad, mayor demanda de oxígeno, una mayor respiración, frecuencia cardíaca, una mayor movilización sistémica de todo mi organismo. ¿Qué significa esto? Básicamente que mi cuerpo tiene un umbral de tolerancia. Hay un punto en donde mi capacidad ya no puede soportar las presiones del ambiente. En ese punto el sistema colapsa, ¿sí? Entonces, cuando colapsa un sistema, algo diferente al responsable de eso va a tener que tomar el control. Entonces, por ejemplo, si yo ya no puedo correr más, me voy a tirar al piso y me voy a largar a llorar. Por ejemplo, estoy inventando, ¿no? Pero cuando la capacidad física ya no está funcionando, la capacidad emocional empieza a generar nuevas respuestas. Entonces, nuestro organismo tiene en cada uno de sus niveles, ya sea a nivel global, ya sea a nivel sistémico, ya sea a nivel de tejido, ya sea a nivel de órgano, ya sea a nivel de célula, cierto umbral de tolerancia frente a la presión, cierta capacidad adaptativa. Cuando la presión externa supera la capacidad de la presión interna de adaptarse a esa presión, el sistema se enferma, ¿sí? Y la enfermedad nace entonces cuando no nos podemos adaptar a lo que nos está pasando alrededor.
Y esto significa que hay dos formas diferentes de conservar la salud o de recuperarla. La primera es reducir la presión de la vida sobre el organismo. ¿Qué significa esto? Si te duele la rodilla y te moves y te duele la rodilla y seguís corriendo y te duele la rodilla y te duele la rodilla, dejar de correr es una forma de quitarle la presión a la rodilla para que tenga tiempo de reorganizarse y de recuperarse. Esa es la primera versión. Entonces, la primera forma de recuperar mi salud es dejar de presionar mi organismo. Si yo como mal todo el tiempo, recupero mi salud dejando de comer mal, dejando de presionarlo donde no hace falta generar esa presión. Y por otro lado es mejorar la capacidad adaptativa del organismo, por ejemplo en el entrenamiento. ¿Sí? Si yo tengo un dolor de rodilla porque todos los días tengo que caminar y tengo dolor de rodilla y tengo dolor de rodilla y tengo dolor de rodilla y no puedo dejar de caminar, voy a tener que fortalecer ese tejido, voy a tener que fortalecer esa rodilla haciendo un entrenamiento de fuerza que permita aumentar la capacidad de la rodilla de resistir y de soportar justamente toda la presión que la vida está generando. Entonces, acá dejo dos preguntas, ¿sí? Acá podemos pensar cómo nuestro cuerpo y la cultura están en constante conflicto. ¿Cuánta salud estás dispuesto a perder para adaptarte a la cultura? ¿Y cuánta cultura estás dispuesta a perder para conservar tu salud? ¿Sí? Y esta es una reflexión que cada uno va a tener que hacer en relación a cómo quiere vivir su estilo de vida. Lo que nosotros hacemos para unirnos y compartir en la sociedad nos mantiene en cierto vínculo, ¿sí? Nos mantiene unidos, hay una cuestión social, pero también puede haber muchos hábitos y comportamientos dentro de esa cultura que van en contra de la salud y muchas veces elegimos priorizar la cultura por encima de la salud. Y por otro lado, ¿cuánta salud, cuánta cultura estoy dispuesto a dejar, ¿sí? Para conservar la salud? ¿Hasta cuál es mi límite? ¿Cuál es mi límite entre el compartir y el dañar a mi cuerpo? Y en base a eso, cómo empezar a vincularme. Así que bueno, espero que les haya gustado esta presentación. Hasta acá vamos a llegar por hoy. Dejo esas reflexiones, dejen comentarios, dejen like, mándenselo a alguien que crean que les pueda servir y nos vemos en el próximo video. Un abrazo.